Buenos días a todos los colegas participantes en este curso de farmacología aplicada, donde atenderemos todas las consideraciones generales y particulares según los diferentes grupos farmacológicos, y esta primera conferencia donde trataremos como una introducción a la farmacoterapia. Mi nombre es Evangelina Marrero Faz, soy médico especialista en farmacología, así que espero, junto con ustedes, en forma de equipo, poderle darle solución a todas las inquietudes, a las preguntas, en fin, trabajar de manera mancomunada. Quería agradecer también a los organizadores de este curso por haberme invitado, porque me prestigian, ¿no?, en haberme invitado, cuestión que agradezco enormemente. Quería también explicarles que esta primera conferencia introductoria lo que persigue es un poco que brindarles las bases sobre las cuales y las tendencias se encuentran ahora mismo todo lo que se considera que tiene que ver con el desarrollo de los medicamentos y que tienen un impacto directo sobre la terapéutica, como es lógico, porque las bases fisiopatológicas de las enfermedades, en la medida que se ha ido estudiando con el desarrollo de la ciencia, pues claro que siempre ha repercutido de manera muy favorable en la terapéutica. Sin más dilación, entonces, pues vamos a dar paso a nuestra presentación. Perdón, vamos aquí. Pues bien, entonces, podemos decir que desde tiempos inmemorables la farmacología ha manejado diferentes conceptos. Sin embargo, se mantienen estos tres conceptos que me gustaría refrescarlo. Yo comprendo que un médico tiene que conocerlo, pero lo único que pretendo con esto es un poco que reafirmar lo que ya conocíamos, para un poco que ambientarnos en este campo. Ya que la farmacología es la ciencia biológica que estudia las acciones y propiedades de los fármacos en los organismos. Se ha dado en llamar el nombre fármaco también, a veces indistintamente con el medicamento, pero nos gusta más este término. Fármaco, en sentido amplio, es toda sustancia química capaz de interactuar con un organismo vivo, y en sentido más restringido es toda sustancia química utilizada en el tratamiento, la prevención o el diagnóstico de una enfermedad o para evitar la aparición de un proceso fisiológico no deseado. Medicamento, por su parte, se denomina una sustancia medicinal y sus asociaciones o combinaciones de estos destinadas a ser utilizadas en personas o animales que tengan propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o para modificar funciones fisiológicas. O sea, siempre es modificando funciones fisiológicas, ya que no crean en ningún momento ninguna nueva función, ya que esto está regulado genéticamente. Es el principio activo. Dicho en términos muy concretos, el medicamento es el principio activo elaborado por la técnica farmacéutica para su uso medicinal. O sea que ya el medicamento ha transitado por un largo camino hasta su registro, su comercialización y después los estudios post-comercialización de farmacovigilancia, etcétera, que después estaremos hablando también por ser cuestiones muy aplicadas a la clínica. De ahí que el objetivo primordial de la farmacología es beneficiar al paciente y hacerlo de un modo tan racional y estricto como el que suele seguirse para llegar a un buen diagnóstico. O sea, que tanta atención hay que brindarle al buen diagnóstico, como sé que todos ustedes, por supuesto, profesionales de gran prestigio lo hacen, pero es primordial siempre estar pensando que nuestro objetivo es el beneficio del paciente. Eso solo se consigue si existe un profundo conocimiento de lo que hacen los fármacos, por supuesto, de ahí la importancia de este curso, de manera como base a la terapéutica. ¿Cómo lo hacen en la situación patológica concreta del paciente y qué problemas puede plantear? Esos son quizás los dos objetivos fundamentales de la farmacología aplicada a nuestro modo de ver. Como antecedentes,
a los médicos siempre nos gusta partir de la precedencia, ¿no? de los antiguos. Por lo tanto, nos gusta mencionar, y así lo he puesto en la presentación, por ejemplo, desde los babilonios, ellos tenían muy claro que la función del médico consistía en ayudar a los pacientes a recuperar la salud. O sea, eso es un concepto muy claro y parece una cosa del otro mundo, pero hoy día está vigente. Posteriormente, Hipócrates crea el concepto primum non nocere, primero no dañar, reconociendo así que algunas de las acciones realizadas por los médicos con sus pacientes podían provocar consecuencias negativas. Y ya en el siglo XVIII, Voltaire plantea que se vierten medicamentos de los que poco se sabe en cuerpos en los que se sabe aún menos. O sea que al final es el propio paciente, existen enfermedades, enfermos, no enfermedades, por lo tanto, esos enfermos pues tendrán que también, según su patología de base, pues tener un comportamiento biológico particular también en la terapia. Y todas esas cuestiones hay que tenerlas pendientes. Y bueno, ¿cómo los fármacos son desarrollados? Yo comprendo que ustedes son médicos que que actúan en la atención primaria de salud, pero esto no quita que nosotros tengamos como un conocimiento cultural cuáles han sido el desarrollo, en qué momento, por qué los medicamentos actualmente han tenido tal desarrollo. Bueno, para nadie es desconocido que tempranamente el hombre usó las hierbas, los minerales, los productos animales en buscar tratamientos más efectivos. Por ejemplo, para nadie es desconocido que del sílex, un árbol, o sea, viene anteriormente de la medicina tradicional, pero la aspirina se extrajo de allí. Por solo citar un ejemplo, la lista es mucha de la digital y la digoxina, o sea, todos los digitálicos, todo esto se hizo, pero con investigaciones que eran por prueba y error, porque el desarrollo científico de aquel momento no permitía hacer otra cosa. Sin embargo, en los años posteriores, las investigaciones modernas están basadas en la obtención de nuevos compuestos que actúen sobre blancos terapéuticos. Y aquí entonces, cuando estamos introduciendo un término que está muy vinculado a la clínica y a la fisiopatología de las enfermedades, como veremos posteriormente, y van a ser los ejemplos que vamos a exponer. Ahora bien, la farmacología descansa en dos grandes pilares, o sea, desde la farmacología clásica, pero actualmente se mantiene, que está la farmacodinamia y la farmacocinética, que no es más que la absorción, destino, metabolismo y excreción de los medicamentos. Por lo tanto, de esta combinación se va a establecer una posología adecuada, o sea, un régimen terapéutico adecuado para cada paciente de acuerdo a su estado fisiológico también. La farmacodinamia, ustedes saben que es las acciones de los medicamentos en el organismo, mientras que la farmacocinética es lo que el organismo entonces le hace al medicamento que estamos aplicando a través de las diferentes vías metabólicas, su distribución, su excreción, etc. De ahí que es muy importante ambos componentes. Es menester también mencionar que actualmente existen otros conceptos más modernos quizás, pero muy vigentes actualmente, relacionados con la farmacología y en particular la farmacología clínica o aplicada. A mí pienso a veces indistintamente uso esos términos. Por ejemplo, desde el punto de vista clínicos, los conceptos son, o los términos, farmacoepidemiología, farmacovigilancia, farmacoeconomía, farmacología clínica. La farmacoepidemiología estudia el comportamiento de los medicamentos en grandes poblaciones. La farmacovigilancia, las reacciones adversas, sobre todo a los medicamentos. La farmacoeconomía, la relación coste-beneficio. Mientras que la farmacología clínica estudia todo integrado, pero además estudia el paso 3, sobre todo, de lo que son los ensayos clínicos en el desarrollo de un medicamento. Que ustedes también pudiesen estar involucrados en un momento determinado, nadie quita eso, en hacer determinados ensayos clínicos, que ya son un gran campo de la farmacología que merecería un curso aparte, sobre cómo se llega a lo que es la eficacia y seguridad de los medicamentos en su fase de desarrollo.
Mientras que desde el punto de vista de la farmacología experimental, surgen conceptos también muy vinculados a la fisiopatología y a la farmacología, como es la farmacogenética, que estudia las interacciones de los medicamentos que tienen que ver con el metabolismo, sobre todo hepático, de los medicamentos. La farmacogenómica, todo lo que tiene que ver con los blancos terapéuticos. Y la farmacología molecular, que también estudia estos aspectos y que profundiza también en los mecanismos a nivel genético de los diferentes aspectos que encierran las enfermedades. Sobre todo las enfermedades poligénicas como el cáncer, la diabetes mellitus, etcétera, enfermedades complejas que requieren de estos estudios más profundos, que ustedes claro que jamás lo van a estudiar quizás porque son médicos igual que yo, que estudian al lado del paciente, pero que es bueno que conozcan eso porque siempre la literatura está asequible a ustedes y es bueno profundizar siempre. El entendimiento, de ahí que, por todo esto que hemos dicho, el entendimiento del proceso de la enfermedad a nivel molecular, o sea, a nivel genético, es muy importante y así determinar el blanco o la diana molecular óptima para la interacción con el fármaco. Y lo verán posteriormente con ejemplos concretos. ¿Cómo se permitió eso? Bueno, pues lógicamente en la era posgenómica se abrió también más paso a la farmacología aplicada, porque se entendió mejor las enfermedades. Y aquí en este ejemplo que pongo, no es más que para que vean en esta foto, las clases bioquímicas de diferentes blancos, está en inglés, drug target, pero para que vean los diferentes tipos de blancos. Pueden ser enzimas, pueden ser receptores, que muchos de ellos son proteínas, pueden ser hormonas, en fin, pueden ser diferentes variables. Es importante, y recalco, y va a ser motivo de conferencias posteriores, como les explicaba, ya mucho más aterrizada, por decirlo de manera un poco más popular, que la farmacovigilancia es fundamental. Ya decíamos que el producto que apliquemos, el medicamento que apliquemos, tiene que garantizar la eficacia del paciente. Pero debemos vigilar que no haya un proceso tóxico. Pero mientras que la farmacovigilancia, además, no solo estudia problemas generales de los medicamentos en cuanto a cómo se comporta ya en poblaciones grandes, sino hace mucha atención también a las reacciones adversas a medicamentos, que ustedes saben que es a dosis terapéuticas incluso. O sea, a diferencia ya de los envenenamientos, etcétera, que es a dosis muy superiores a la indicada. La farmacovigilancia ve el comportamiento y las reacciones adversas que pueden suceder en las diferentes poblaciones por diferentes causales, y eso va a ser motivo de una conferencia en particular, por lo tanto, solo vamos a introducir el tema aquí. Ahora, otro concepto muy importante que quería ratificar en esta conferencia inicial. Está la prescripción racional de los medicamentos. La Organización Mundial de la Salud establece que para un uso racional de los medicamentos, el paciente debe recibir la medicación apropiada para sus necesidades clínicas a dosis adecuada, según su requerimiento, durante el tiempo idóneo y al menor coste posible para el individuo y para la comunidad. O sea, eso es lo que está dado por la Organización Mundial de la Salud para una prescripción racional de medicamentos. En Chile estuve revisando y veo que recoge muy bien en la Política Nacional de Medicamentos de su país, que se han establecido los lineamientos en torno a la utilización racional de las alternativas farmacoterapéuticas existentes, lo que se ha denominado uso racional de medicamentos. Por lo tanto, ustedes disponen en su país de herramientas muy válidas acordes a la Organización Mundial de la Salud para la prescripción racional de medicamentos, que incluye desde la selección de medicamentos, la prescripción y la utilización de los mismos en los pacientes. Además, implementa estrategias de uso racional de medicamentos, valga la redundancia, tales como su inclusión en las mallas curriculares de los profesionales de salud, en especial la de aquellos habilitados para prescribir y dispensar medicamentos, buscando optimizar y racionalizar dichos procesos.
Por lo tanto, aunque es en el plano teórico, conceptual, son aspectos que siempre me gusta recalcar porque para mí este pensamiento va a regir en un futuro todo lo que tiene que ver en nuestro quehacer como prescriptores. Bien, en este mismo orden de ideas podemos decir y resumir que los medicamentos deben prescribirse solo cuando son necesarios, considerando siempre, y este es otro ingrediente, el beneficio-riesgo de su administración. El facultativo médico tiene la responsabilidad de seleccionar la mejor opción para cada paciente y situación de forma individualizada. De ahí viene la pericia clínica diagnóstica de poder a un paciente hacerle un régimen terapéutico adecuado. Con un uso racional del medicamento, o sea, utilizando el fármaco seleccionado de forma correcta, en caso de incumplir cualquiera de las indicaciones anteriores, el paciente entonces se vería privado de los beneficios, incluso podría causarle un perjuicio. Y eso es, como digo yo, es lo de todos los días que se ve. O sea, son aspectos que no son extraños de que cursen, porque lógicamente los medicamentos ninguno es inocuo, siempre se aplican con el criterio riesgo-beneficio. Si estuviéramos hablando desde el punto de vista un poco más toxicológico, todos son xenobióticos. ¿Qué son los xenobióticos? Que son extraños al organismo. Y los medicamentos también lo son. Por lo tanto, siempre recalco en el beneficio-riesgo. Las prescripciones, tratamientos o recetas deben escribirse de forma legible, fechados y firmados por el prescriptor. La elección del medicamento, debe haber mostrado eficacia en la indicación particular para la que se desea utilizar y que sea seguro y coste efectivo. Por lo tanto, digamos, estos son los aspectos que nosotros queríamos un poco que señalar de manera introductoria en cuanto a la prescripción racional de los medicamentos. Ahora, he tratado de un poco que para que vean mejor, ¿no?, cómo tiene que ver estos aspectos teóricos, quizás más básicos, con los aspectos ya de la terapéutica. En particular, escogí dos temas que por lo menos me parecen ejemplos bastante importantes. Por ejemplo, tomé el ejemplo de la inflamación. La inflamación, ustedes saben, incluso puede ser que está mejor que yo también, es un concepto viejo, un concepto clásico y que actualmente retoma mucha fuerza, sobre todo por los casos de intoxicaciones crónicas subyacentes a muchas enfermedades, que también estaremos citándolas, y que por lo tanto se ha profundizado muchísimo en el mecanismo de la inflamación, sobre todo en la crónica, y estaremos dando ejemplos de todo cómo va, desde el concepto básico clínico, digamos, de un proceso hasta los estudios más básicos que hablan de la fisiopatología de ese proceso y por qué determinados medicamentos deben ser utilizados para uno u otro problema. Por lo tanto, es recordar nada más, porque sé que ustedes lo saben, que es la respuesta fisiológica localizada y protectora de los tejidos vascularizados frente a un daño, trauma, infecciones, etc. Y digo respuesta fisiológica localizada y protectora porque a veces he escuchado como que la inflamación es mala. No, la inflamación es mala si es de forma sostenida e incontrolada, pero la inflamación como respuesta fisiológica del organismo ante una noxa, ante una agresión, es una respuesta fisiológica localizada y protectora. Y lógicamente participan mediadores solubles y componentes de las células del tejido donde esté afectado. Bien, este concepto es súper viejo. Yo cuando estudié medicina hace muchos años y siempre me lo aprendí: rubor, dolor, tumor y calor. Y esos son las cuatro, digamos, pilares de la inflamación desde el punto de vista clásico. Pero ese es el concepto clásico de inflamación aguda, sobre todo. Y es válido todavía, no quiero decir que no lo sea, pero ese concepto ha venido desarrollándose durante mucho tiempo. Y normalmente es una respuesta protectora que mantiene la salud e integridad del organismo.
mientras que la inflamación excesiva, como mencionaba, puede causar enfermedad y sobre todo de manera crónica también, como la artritis reumatoidea, lupus eritematoso generalizado, diabetes mellitus, aterosclerosis, el propio cáncer también. O sea que en la medida que se ha ido profundizando en este concepto clínico, bueno, pues otras enfermedades y otras herramientas que también van aparejadas a la clínica, la bioquímica, etcétera, han ido profundizando y han visto cómo esta inflamación forma parte de la fisiopatología de las enfermedades. Porque, señores, la terapéutica tiene que ver de forma muy, muy directa con los aspectos fisiopatológicos de las enfermedades, de ahí que el diagnóstico y el conocimiento profundo de esto ayuden al paciente a recuperar su salud. La iniciación de la respuesta inflamatoria aguda, por recordar, ya lo mencioné ahorita de forma muy breve, aquí lo recalco, productos de degradación de pared celular, bacteriana o toxinas liberadas, son los que hacen que se active un sistema de proteasa, o sea, de diferentes proteínas y enzimas que también contribuyen a la cascada de inflamación, como veremos posteriormente en una foto. Y las células dañadas, también citoquinas proinflamatorias, sistema de proteasas, todos estos componentes tienen que ver con el proceso de la inflamación, o sea que no es algo sencillo. O sea, nosotros visualizamos lo tumor, dolor, rubor y calor, pero lo que está pasando en cuanto al tejido en sí es mucho más profundo y complejo. Bien, entonces, bueno, los mediadores moleculares de la respuesta inflamatoria aguda son esos que ustedes ven ahí: proteasas plasmáticas, mediadores lipídicos, tiamina, óxido nítrico, que antes no se hablaba del óxido nítrico, citoquinas proinflamatorias. Y esto me voy a detener aquí para que puedan ver cómo a nivel de una célula, por ejemplo, cuando ocurre una inflamación, pues donde está la flecha azul, ahí pueden ver que hay diversas causas o noxas que pueden generar el proceso inflamatorio y que tiene que ver mucho con los fosfolípidos de las membranas celulares. Y aunque les voy a hablar de bioquímica y sé que ustedes son médicos y que buscan la farmacología aplicada, no es menos cierto que en el ejemplo tengo que poner cómo existen sustancias, por ejemplo, que tienen que ver con el proceso de la inflamación directamente. Porque si queremos hablar de que vamos a administrar por ejemplo, una droga antiinflamatoria no esteroidea para una de las enfermedades antes mencionadas, entonces tengo que saber por qué mecanismo actúa. Por ejemplo, la mayoría de los AINES, bueno, la primera fue la aspirina, que incluso se registró y estaba siendo aplicada en la terapéutica como hasta ahora, con mucho uso, pero no se sabía bien el mecanismo de acción en aquel momento, hasta antes de los años 70. ¿Por qué? Porque el desarrollo científico no sabía por qué el proceso fisiológico de la inflamación o patofisiológico, pero a nivel intracelular. Y se sabe entonces que existe la cascada, por ejemplo, del ácido araquidónico, donde están las ciclooxigenasas, que son unas enzimas donde actúa directamente estas drogas antiinflamatorias no esteroideas que están exacerbadas en el mecanismo de la inflamación. ¿Y qué hacen esas drogas antiinflamatorias no esteroideas? Pues bloquear la ciclooxigenasa, una enzima que tiene que ver directamente con la producción posteriormente, para no entrar ahora en detalle, con las prostaglandinas. Ustedes saben que las prostaglandinas están vinculadas a distintos, todos los tejidos, diríamos. Hay receptores a ellas en muchísimos tejidos, como el endotelio vascular, los riñones, las plaquetas, las células, las mast cells, o sea, las células alistamina, o sea, en general son sustancias que se desencadena un mecanismo y que tiene que ver mucho con la fisiopatología de la enfermedad. Y, por ejemplo, ¿por qué, digamos, algunas de estas drogas antiinflamatorias no esteroideas producen también problemas a nivel estomacal? Porque también están bloqueando lo que queremos bloquear, digamos, en una articulación, pero a la vez están bloqueando el muco digestivo protector que existe en el estómago. Y es un medicamento que hay que esperar. O
sea, al conocer esto, nosotros estamos esperando en el paciente que pudiera haber un problema gástrico. Eso es conocido. Pero le estoy explicando el por qué un medicamento puede tener, a partir de su mecanismo de acción, todo este tipo de problemas. Bien, y por lo tanto, los nuevos conocimientos acerca de los mecanismos intrínsecos de la inflamación a nivel celular y molecular permitieron, por una parte, explicar el mecanismo de acción de la aspirina, como les expliqué. Yo incluso trabajé muchos años en esto en la década de 70 y dio paso a nuevos productos farmacéuticos para la terapéutica médica en la clínica, modificando estructuras, etcétera. De ahí que ustedes tienen y ya conocen por lo menos que todas estas drogas antiinflamatorias no esteroideas, o sea, actúan diferente a los corticoides, tienen un mecanismo, una cascada, actúan en la cascada de la inflamación a nivel de la inhibición de enzimas que después van a desencadenar, como las prostaglandinas, problemas inflamatorios. Otro ejemplo que me parece muy vigente y es una enfermedad que también he tratado de estudiar desde el punto de vista sobre todo de la investigación, es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es un ejemplo que tomé porque también el conocer más sobre esta enfermedad, sobre su fisiopatología, va a ayudar mucho, mucho a los pacientes y a los médicos a entender también el proceso de cada paciente. Pues solo a modo de recordatorio, sé que ustedes lo pueden conocer como es lógico, la homeostasis de carbohidratos y metabolismos de lípidos inadecuadamente regulados por la insulina, eso de forma general. O sea, hay una alteración en la homeostasis, o sea, en el control de carbohidratos y metabolismo de lípidos inadecuadamente regulados por la insulina y de carbohidratos, por supuesto, en primer término. Resulta primariamente en niveles elevados de glucosa en sangre, en ayuna y postprandial. Ahora bien, si esta condición no se restablece y se sostiene, estamos ante un cuadro de diabetes mellitus. Hay dos categorías, la diabetes mellitus tipo 1 o insulino dependiente, porque en eso ustedes saben que el páncreas es el órgano afectado y los islotes de Langerhans entonces no producen insulina. Mientras que la diabetes tipo 2 o no insulino dependiente es una enfermedad metabólica crónica que transita con niveles elevados de glicemia, que se asocia a complicaciones específicas y frecuentemente forma parte de un síndrome metabólico que más modernamente se llama así, donde hay dislipidemia, etcétera, y otros trastornos clínicos. Y comprende, que es lo interesante, más del 90% de las personas diabéticas en el mundo. O sea, que si bien en el caso de la diabetes tipo 1 es controlada por diferentes sucedáneos y hay un desarrollo grandísimo en cuanto a la insulina, trasplante, etcétera, células madre, o sea, es otra la vertiente de la diabetes tipo 1. Sin embargo, la diabetes tipo 2 es una pandemia, considerada así como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Y por lo tanto, la diabetes mellitus es una dolencia del siglo XXI. Se ha convertido en una de las mayores dolencias de este siglo y por otra parte, de las más costosas para los sistemas sanitarios, con una cifra de enfermos que de 285 millones actualmente podría llegar a 435 millones en 20 años, si no se adoptan medidas educativas y preventivas. Y aquí meto otro ingrediente, les pongo otro ingrediente porque evidentemente en la práctica médica, están los medicamentos antidiabéticos, que después lo veremos, pero es que esta enfermedad, como muchas otras, transitan también con un nivel de que son medidas educativas y preventivas que el paciente también hay que explicarle. La dieta, el nivel de ejercicio, entre otros factores que incrementen su calidad de vida. Por lo tanto, el medicamento entonces va a ser, va a haber eficacia. Mientras que si el paciente no sabe o no conoce o no quiere sencillamente adoptar las medidas educativas y preventivas, bueno, lógicamente la terapéutica no va a ser lo eficaz que nosotros esperábamos como médicos. Más del 95%, como ya mencioné, corresponden a diabéticos del tipo 2 y esta entidad tiene gran complejidad metabólica en su patogenia y terapéutica, por lo tanto, cada diabético es un ente a tratar fisiopatológico. La prevalencia. Bueno, un dato epidemiológico. El aumento de la prevalencia poblacional de la diabetes tipo 2 se atribuye a varios factores
como el envejecimiento de la población, la creciente urbanización, el cambio de los hábitos alimentarios y una actividad física reducida. A nivel individual, también pueden influir el sobrepeso, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, un historial familiar con diabetes mellitus y hasta cierto punto el origen étnico. Por lo tanto, esto fue tomado también de la Organización Mundial de la Salud y son aspectos que de manera general hay que enfrentarse a ellos. Y siempre me gusta decir, porque lo aprendí así, tenemos enfermos, no enfermedades. O sea, las enfermedades las estudiamos de manera general y nos aprendemos de manera general porque lógicamente no podemos andar siempre con un libro abajo del brazo, no somos enciclopedia. Pero lo más importante es enfrentarnos al paciente y a todas las condicionantes que pueden estar afectando tanto la terapéutica como la enfermedad, como tal que padece. Los costos. Es importante, y por eso tomé esta enfermedad, porque es una de las que más afectan los sistemas de salud. La Federación Internacional de Diabetes, la FID, reportó 376 mil millones de dólares por el costo de este mal crónico para la economía mundial en el 2010, lo que equivale a un 11,6% del gasto sanitario en todo el mundo. Con una población de 344 millones de riesgos de desarrollar diabetes mellitus en cualquier momento. Y una previsión que apunta a que habrá 435 millones de diabéticos en el 2030. De ahí que es lo que se denomina una enfermedad de relevancia en salud. Y son el ejemplo que traje. Podríamos hablar de cáncer, que es todavía más complejo y es atendido muchas veces primariamente por sistemas de salud especiales, o sea, de tipo oncológico. El cálculo de su costo económico en diabetes se dispara a 490 mil millones de dólares según la Federación Internacional de Diabetes. Por lo tanto, los costos son muy importantes también. La patogénesis. Se llama patogénesis, fisiopatología, patofisiología, o sea, depende, pero bueno, es el mismo significado que le queremos dar. La diabetes mellitus tipo 2, por ejemplo, representa la etapa final de alteraciones metabólicas crónicas, cuyo eje central es la insulinoresistencia. Ese es otro ingrediente, por ejemplo, que tiene que ver con la fisiopatología particular de esta entidad que hemos tomado como ejemplo, la cual con frecuencia se asocia a la hiperinsulinemia, o sea, puede haber incluso una insulina normal en sangre, pero esta, por determinadas causas aquí que no vamos a profundizar, no es activa en su receptor. Por lo tanto, independientemente de que los niveles aparentemente estén normales, no tienen una funcionalidad como tal. Está la obesidad, la dislipidemia, la hipertensión arterial y la arteriosclerosis prematura. O sea, tiene que ver en todo esto. Y el paciente genéticamente predispuesto, o sea, ustedes saben que hay familias donde inciden más o menos que hay algún diabético. Desde una etapa de insulinoresistencia con tolerancia normal a la glucosa, y lo veremos en un cuadro que es muy útil a continuación, y evoluciona de la insulinoresistencia con tolerancia normal a la glucosa a insulinoresistencia con glucosa en el rango ya diabético. O sea que tiene estadio, por lo que transita. Y a veces el paciente ya se diagnostica cuando está en un estadio ya con problemas, como veremos, de problemas vasculares, etcétera, mucho más complicados, neuropatías, etcétera. Ello explica por qué, el por qué al momento del diagnóstico, muchos pacientes con diabetes tipo 2 presentan complicaciones. El tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 debe orientarse a mejorar la calidad de vida del paciente. Repetimos esto aquí también, y a reducir las complicaciones crónicas de la enfermedad, que a día de última es lo que lo mata. Cambios en el estilo de vida, optimizar el control glucémico y la corrección energética de los factores de riesgo cardiovascular. A mí particularmente me gusta mucho este esquema, lo he utilizado en varias conferencias porque me visualiza donde en la punta del iceberg ya el paciente que viene quizás a la consulta y es diabético tipo 2, probablemente ya esté en el estadio 3, que es la punta del iceberg, que es lo que estamos mirando, pero ¿qué es lo que no vimos en su momento? Que pasó por un estadio 1 de tolerancia normal a la glucosa, como ustedes verán ahí,
donde pueden tener los triglicéridos altos, el colesterol HDL bajo, puede tener aumento de la resistencia a la insulina desde ese entonces. Por lo tanto, aunque tenga insulina o hiperinsulinemia, esta no va a actuar, por lo tanto no se ejerce un control eficiente de la homeostasis de los carbohidratos y de la grasa. Puede ya haber un proceso de aterogénesis comenzante, puede haber una lipogénesis, obesidad, y relaciones ya clínicas de la relación cintura y cadera, aunque algunos se lo cuestionan, pero bueno, todavía muchos estudian esta relación como algo presuntivo de alguien de la evolución de su diabetes. El estadio 2, tolerancia disminuida a la glucosa, bueno, ya aquí ya hay una tolerancia, o sea, la glucosa se tolera menos, quiere decir que hay más problemas con esta glucosa circulante. Por lo tanto, aquí podemos ver que ya hay una deficiencia de secreción a la insulina. Ya en este estadio 2, el transporte de glucosa está disminuido, la producción de glucosa está aumentada y la glucosa plasmática post-alimento, o sea, postprandial, aumenta. Y en todo este proceso va produciendo tanto microangiopatías como macroangiopatías, y se llega entonces al estadio 3 ya, que es el que muchas veces, desgraciadamente, el paciente acude a la consulta y ya es un paciente diabético al que hay que tratar inmediatamente. Bien, esto a modo también de introductorio, porque estamos hoy aquí en esta conferencia introductoria, más que nada para familiarizarnos con determinados temas. Y no se asusten, que las otras dos conferencias vamos a tratar de profundizar, igual que en los test que se les hagan, en todos los aspectos clínicos que tengan que ver con la terapéutica. Pero la profesión médica es una profesión culta, yo siempre lo digo, entonces tenemos que tener también determinados conocimientos, aunque sea mencionarlos, ¿no? Si no a ninguna profundidad, de los defectos que también, por ejemplo, pudieran estar en la diabetes tipo 2. O sea, tiene que ver entre los diferentes componentes, aparte de los estilos de vida, etcétera, los genes, y de ahí hablamos de familias que tienen en su haber diferentes pacientes con diferentes grados de diabetes, sobre todo de diabetes tipo 2. Secreción de insulina disminuida puede haber y resistencia a la insulina. Y como ven ahí, tolerancia disminuida a la glucosa y tolerancia disminuida a la glucosa al final, donde quizás sean dos de los defectos que más se ven en la clínica con los diabéticos. Y bueno, ¿por qué todo esto? Bueno, al final existen diferentes fármacos. Yo nada más que he puesto aquí lo que tiene esta publicación porque me parecía ilustrativa a esta conferencia introductoria, pero bueno, el que se dedique a esta especialidad o el que atienda sabe que cada país tiene sus propios medicamentos, sus propios... Pero bueno, nosotros aquí hablamos sinceramente como farmacólogos aplicados a la clínica de grupos farmacológicos. O sea, puede ser que el grupo de la sulfonilurea en un país se llame de una forma o en el otro comercialmente se llame de otra, pero ya sabemos que son del grupo de la sulfonilurea, o sea, eso no va a cambiar, eso no va a cambiar. Y así, el grupo de las glitazonas igual, el grupo, como vemos ahí, están los diferentes órganos donde tienen acción en el caso de los diabéticos, o sea, están los que retardan la absorción de los carbohidratos, como estos dos que cito aquí, están los que reducen la excesiva producción de glucosa hepática, están los que, como la sulfonilurea, incrementan los niveles de insulina y los que reducen la resistencia periférica a la insulina, donde se menciona, aunque todavía el mecanismo no está bien determinado, por lo menos no lo conozco a nivel profundo así, la metformina, y actualmente existen investigaciones que también se las mencionaré para que las conozcan, de otros productos que a lo mejor incluso hasta en sus países se usan, que reducen la resistencia periférica a la insulina. ¿Por qué? Porque actúan a nivel periférico, ya sea musculatura esquelética, tejido adiposo, actúan sensibilizando el receptor a la insulina a nivel de cada célula. Por lo tanto, yo siempre digo, el diabético, ¿qué tiene el diabético? Tiene hambre celular, porque sus células no tienen energía. Esa glucosa está circulando constantemente en sangre y se comporta como una intoxicación a la glucosa, visto así sencillamente. Sin embargo, si esa glucosa
logramos que entrase con un tratamiento adecuado, pues va lógicamente a entrar a la musculatura esquelética, al tejido graso y ahí ejercer sus funciones previstas desde el punto de vista bioquímico. Por lo tanto, es muy importante conocer esto desde el punto de vista general. Ya les digo, esto no es quizás para hacer una pregunta particular, sino a forma introductoria, y perdonen la insistencia. Desde el punto de vista de los avances que han tenido, porque quiero que se lleven de esto también las tendencias, o sea, no quedarnos en lo que estudiamos hace años, sino en las tendencias, pues lógicamente, como les expliqué anteriormente, a medida que la fisiopatología de la enfermedad fue avanzando, pues la farmacología de la mano también fue avanzando. Entonces están los avances en la terapéutica de la diabetes tipo 2, que es este ejemplo, y otras enfermedades metabólicas basados en blancos terapéuticos o dianas moleculares. Y repito, para que se familiaricen con ese nombre. Eso no hay que, o sea, ¿cuáles son los blancos de determinada enfermedad? Bueno, tal cosa, o sea, conocerlo no es ocioso, al revés, eso ayuda a la selección de los medicamentos. Y bueno, este ejemplo está, por ejemplo, distintos, otros blancos que han sido estudiados en la diabetes, que son blancos ya más a nivel molecular, que son, por ejemplo, los inhibidores de la enzima proteína tiroxina fosfatasa. O sea, esa enzima, cuando no está inhibida, pues produce un problema con la sensibilización del receptor a la insulina. Por ejemplo, visto de una forma muy simple, no muy sencilla, es más complejo. Pero, o sea, si el receptor a la insulina de manera periférica no está sensibilizado, entonces, pues, no se va a desarrollar el mecanismo que rige la captación de glucosa dentro de la célula a partir de que la insulina sea sensibilizada en su receptor. Lo mismo ocurre con los inhibidores de dipeptidilpeptidasa 4, que son agonistas, agonistas quiere decir en farmacología que actúan a favor de, o sea, que acentúan, que propician, mientras, o análogos, bueno, iguales al glucagón light peptide, que es el receptor similar al péptido del glucagón. Y los PPARS, que son del grupo de las glitazonas, muy controvertidos estos fármacos inicialmente, algunos incluso hubo que quitarlos del mercado, pero siguen, claro, se han hecho sucedáneos más eficientes y menos tóxicos. Y por lo tanto, a nivel de ejemplo, está bien. Aquí le pongo las bibliografías para las citas, para los que quieran revisar y profundizar en esto. Y bueno, para que vean desde el punto de vista como digo yo, macro, cómo actúan a nivel de órgano estos péptidos. Por ejemplo, este péptido similar al glucagón tipo 1, pues tiene acción, como ven aquí, en la neuroprotección, en la biosíntesis, en la proliferación de las células beta, del páncreas, en la secreción. O sea, tienen en diferentes órganos, a nivel de órgano como tal. Y sin embargo, está bien estudiado a nivel de la célula como tal, cómo actúa. Por eso, pero eso se supo no a partir de un nuevo medicamento, eso se supo porque se profundizó en la fisiopatología de la enfermedad. De ahí, eso se traduce en la clínica. Y de ahí, los medicamentos, bueno, van a actuar cada vez más eficientes porque son más específicos, que es lo que no sabemos de forma general cómo actuarían. Bien, algunas consideraciones finales. De ahí que los medicamentos deben prescribirse solo cuando son necesarios, considerando el beneficio-riesgo de su administración. Es puntualizando lo que ya vimos. El facultativo médico tiene la responsabilidad de seleccionar la mejor opción para cada paciente. Por eso que este curso es importante. Y situación ante el paciente de manera individualizada, con un uso racional del medicamento. Estamos empleando todas las palabras que hemos visto y conceptos con anterioridad. La información preclínica farmacológica es de singular importancia para los ensayos clínicos, ya que orientan acerca de la posología, o sea, posología es todo lo que es el esquema terapéutico, y efectos colaterales o adversos posibles a presentarse. Por lo tanto, esto es importante. Vamos a emplear una terapéutica con un medicamento que no tenemos gran experiencia y no es ocioso estudiar un poco, bueno, cuáles fueron los estudios y los mecanismos por los cuales ese medicamento ahora está comercializándose. O sea, estudiar un poco más sobre eso es importante para poder
orientar mejor la posología y los efectos colaterales que a lo mejor se nos pueden presentar o adversos posibles. Con el desarrollo de la genómica, la farmacología molecular incorporó los conceptos de interacción entre fármacos y los blancos terapéuticos moleculares de la enfermedad. Por lo tanto, son aspectos todos que va desde la clínica, que es ya el fin supremo de la terapéutica, pero siempre conociendo que detrás de toda célula existen una serie de blancos a los medicamentos que no podemos perder de vista. Aún así no dominemos todo, porque yo pienso que eso no es tampoco necesario, pero sí, si estamos estudiando una enfermedad de un paciente, pues sí deberíamos profundizar en ello. Muchas gracias a ustedes.